Eh, Muy buenas tardes, días, de acuerdo a cómo lo vean, noches. Este es un video que estoy haciendo para hablar de la independencia del Perú y de América Latina, sobre todo tratar la manera tan errónea e ideologizada que ha sido con la que es vista tanto por el hispanofobismo como la hispanofilia. ¿No? Tanto por ideologías muy nacionalistas, pueden ser también comunistas o de tipo hispanistas extremistas, ¿no? Lo que voy a tratar más bien acá es de dar algunos elementos más científicos, no diría neutrales, pero sí responder a algunos de los prejuicios, ¿no? Se trata de la independencia como un hecho fundador de la patria. Sí, en parte es cierto esto, pero esto es una verdad a medias. No lo es tanto porque vamos a ver algunos bemoles. No es tanto la independencia lo importante o la lucha contra España, sino me parece que es la construcción de la república. Es por eso que le he puesto este nombre, independencia, cambiar todo para no cambiar nada. Lo que hay que ver es, yo creo, dos etapas en la historia del Perú, la colonia fundamentalmente, ¿no? Una etapa en que hay una convivencia entre el régimen español, ¿no? Que surge de un pacto con los curacas, que son rebeldes a lo inca, y una etapa que yo diría más bien de ruptura de esta. Entonces, esta primera etapa sería la época de los Austrias, ¿no es cierto? Los Habsburgo, que en gran parte son, digamos, reyes que establecen una alianza con los caciques que colaboran contra los incas. Y la otra etapa viene a ser los Borbones, donde realmente no hay una colaboración y hay una ruptura. Yo creo que esta etapa explica más la independencia. Es una etapa en la cual se pierde todos estos rastros y lo que ocurre, rastros de colaboración, y lo que ocurre es que se inicia una enorme ruptura, un enorme dominio y ruptura de este pacto. Entonces vamos a ver la primera parte, ¿no? La convivencia. Más bien yo diría, y muchos historiadores, que la etapa de 1570 a 1740 es una etapa en que realmente hay una emancipación, puesto que se está avanzando hacia ella, y más bien se pierde ella en 1740 y no se vuelve a recuperar sino hasta estos días en que estamos conquistando pues nuestra independencia de república, de emancipación de instituciones. Y más bien yo diría que 1821-25 la presencia de San Martín y Bolívar son más bien etapas de un querer cambiar todo para no cambiar nada, como pongo en el título. Bien, España viene de una tradición de pactos. No nos olvidemos que España es el país que recibe antes que todo a los moros, que tiene una profunda eh, este, pues, renacimiento, ¿no? Hay todo un potencial, no solo mental, sino también espiritual y político. España es una ciudad de convivencia, nos la han mostrado siempre a España como lo peor, el discurso hispanófobo, anglosajón, ¿no? Y comunista y norteamericano, pero creo que la historia nos enseña algo distinto, que España es más bien un dechado de convivencia desde la antigüedad y yo creo que más desde la Edad Media, ¿no?
el año 500, pero desde el año 100 ya tiene mucho de esto, el imperio antiguo, los cartagineses, luego los visigodos, ¿no? Antes de la Edad Media propiamente dicha, los catalanes. Entonces, hay un estado eficiente, convivencia, evangelización entre religiones, pacífica. Bueno, hay momentos de guerra, la Reconquista, por ejemplo, o 1549, pero gran parte de su historia es de convivencia y vamos a ver cómo esa se aplica en América colonial. Entonces, esto es España, ¿no? Un ejemplo de convivencia de un Estado superior, del cual van a salir excelentes evangelizadores y administradores, ¿no? Por supuesto que no estamos olvidando las desdichas que tiene toda Colonia, ¿no? Y España también tiene las suyas, ¿no? Bueno, entonces hay las dos etapas de la historia que tenemos que entender para entender la independencia, ¿no? Una etapa de convivencia que muere con la exclusión, los Borbones, ¿no es cierto? Cuando terminan los Austrias, frente a la cual hay un levantamiento, ¿no? 120 rebeliones que nos dice la historiadora Scarlett O'Phelan. Voy a estar sustentando todas mis tesis con estas teorías. Y pues eso hace que hayan dos Españas, ¿no? Dos, dos colonias, ¿no? Una colonia de convivencia, de acuerdos, donde los curacas tienen poder político, económico, social, y otra donde se elimina esto, y que es la etapa que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que es la etapa del mercantilismo, del neoliberalismo. Entonces hay que diferenciar bien estas dos etapas. Entonces, es en esta etapa segunda que se ven todos esos movimientos emancipadores y donde también los mismos Borbones van a hacer esta celada, este truco de querer hacer independencia para que continúe lo mismo. Vamos a hablar un poco del pacto. Eh, el prehispánico es un territorio donde la reciprocidad, el control vertical de pisos ecológicos y todo ello se han desarrollado, ¿no? Han desarrollado de alguna manera una convivencia, un manejo del espacio y una armonía, ¿no? Pero son los horizontes, ¿no? Cuando se tiene que unificar todo, siempre hay ese proceso en la historia que se producen los conflictos, ¿no? Los incas se expanden en 60 años rápidamente y terriblemente generan resentimiento. Poco tiempo para tan gran expansión. Eso ocurre en todas las historias, ¿no? Cuando un imperio se expande rápido, crea también a su vez grandes conflictos y grandes resentimientos, ¿no? Este es el caso de los incas, ¿no? Se expanden rápido sobre más de 30, alrededor de 30 etnias autónomas con soberanía propia y crean resentimiento, ¿no? Entonces, eso más tarde va a explicar la conquista y más tarde va a explicar la colonia y la independencia. Fíjense, importante aspecto que hay que tomar en cuenta. Ese resentimiento, ¿no es cierto?, provoca que de alguna manera eh, los grupos resentidos, ¿no es cierto?, ¿ah? Vean, porque ocurre hace 60 años antes que la presencia española, vean la manera de que, bueno, pues colaboren ellos con los conquistadores, ¿no? Que bueno que ellos van a verlos como, como salvadores, ¿no? Pero la expansión inca se debe sobre todo a una especie de óptimo climático que procura que crezcan los caméridos en el sur y luego también, más tarde, en el primer tercio del segundo milenio, la crisis que a su vez deviene después de esta prosperidad, también haga que los pueblos norteños busquen el sur y esto provoca justamente que pues haya este efecto, ¿no? De rechazo. Entonces los cañaris, ¿no es cierto?, van a ser los del norte, los que sufren fenómenos del niño, sequías y todo ello, van a ser los que más van a ir hacia el sur. Entonces los incas en defensa propia, o los sureños, que son, los incas son
Ya después hablaremos eso, o sea, los joyas, ¿no? Que son realmente los reinos joyas, que en realidad son los que están ahí presentes, bueno, van a unificarse y van a hacer una estrategia de defensa frente al avance norteño y se van a ir a Cusco, ¿no? Ese es el origen de, y eso va a crear resentimientos que más tarde vamos a ver cómo influencian en la colonia y en la posterior independencia, ¿no? Entonces los incas son muy pocos, pues, ¿no? Los incas son en realidad los joyas que van hacia del sur, hacia el Cusco, y pues mira, entran al Cusco y toman posición geoestratégica para enfrentar el avance norteño. Entonces los incas, con todo su poder de los camélidos, sus charquis, sus tremendos recursos frente a los demás, que solo tienen agricultura y poquitito, aplastan a todos, ¿no? Y crean resentimiento, ¿no? Pachacama, Huancas, Huaris, ¿no? Y hace poco nomás se había disuelto, hace pocos siglos, ¿no? El imperio Huari y habían quedado dispersos reinos. Y pues ellos son los que son víctimas de los incas y crean un resentimiento. Entonces se quedan tan resentidos que ya no podían gozar sus propiedades, los incas eran una tiranía, como se ve de la historia, ¿no? Y esperan nomás que vengan los españoles para aliarse a ellos. Entonces, los antis, los rivales, chachapoyas, cañaris, todos ellos, ¿no? Se juntan a los españoles y derrocan a los incas. Entonces, es mitad una guerra civil y mitad una, una conquista, ¿no? Como acá se ve claramente en este dibujo de que hemos sacado de la revista Actualidad Económica del año 95, donde se ve claramente cómo muchos colaboraron con los españoles para la caída de los incas. Entonces se arma el nuevo orden con esta alianza y los enemigos de los incas, los que los derrocan, asumen apellidos, nombres y pues condiciones de los incas, ¿no? Aparecen como incas, son los nuevos alféreces reales, son los nuevos incas, los que están en el corpus, los que están en el poder, y los llaman chasqueros porque son los que llevan los documentos oficiales de confianza. Se crea un nuevo pacto. Entonces, hay un Estado compartido. Entonces, fíjense cómo las rebeliones del siglo XVIII no son contra España, sino es porque quieren volver a este pacto luego de que se destruye. Esto es importante saberlo porque nos va a permitir entender el pacto, ¿no es cierto?, compartido, ¿ah?, del poder del cogobierno, caciques, incas, y cómo la independencia va a ser más bien eliminar esto, vale decir, validar el nuevo poder, la destrucción de ello, ¿no? O sea, erradicar a este pacto, ¿no? Hasta ahora. Entonces ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que España es un estado de convivencia. Habíamos visto la diferencia entre la colonización propiamente dicha española, que quería crear una sociedad, se juntaba con ella, educaba, transmitía cultura, creaba instituciones, organización, frente a las factorías que hizo Inglaterra, que solo eran matar a los indígenas, arrinconarlos y pues no crear sociedad, ¿no? Como hasta ahora son racistas contra los negros, contra los indígenas, contra los migrantes. Hemos visto cómo España crea una nueva cultura, combina religión, combina ideologías, ¿no es cierto? ¿No? El idioma quechua es prácticamente hecho, resemantizado por los españoles, se españoliza el quechua y se quechuiza el español, ¿no es cierto? Que a su vez recoge otros idiomas prehispánicos. Las categorías, ¿no?, de dioses, de creencias se ven en la lingüística. Hay un cogobierno entre el virrey Toledo y las panacas reales, los alferazgos reales, una institución españolísima y de origen árabe, que es una especie de cogobierno, y acá se ve en las pinturas
esta, este cogobierno, ahí tiran a los cañaris, no son incas, ¿no? Los incas ya han muerto todos, y el nombre de incas y sus apellidos, sus nombres asumen los cañaris y los enemigos de los incas, una costumbre muy española para convivir. España entonces no es pues, la monstruosidad de los opresores, ¿no? Sepúlveda, Las Casas, Vitoria, Antonio Montesinos van en España a luchar por la causa indígena, de los derechos de los pueblos, de ahí nace el derecho internacional, el derecho moderno. Las leyes de Burgos que defienden a los indígenas, que cualquier que gobierna tiene que hacerle caso, tiene que respetar sus derechos. La evangelización, que no es una quema de idolatrías, como se ha dicho, ¿no? Una extirpación de idolatrías, no, no. En algunos casos sí hubo, pero en la mayoría de los casos se adaptaron a la vida y a la concepción propia del lugar y sobre ella edificaron una nueva religión. La composición de tierras, que nos habló mucho Donato Amado, con sus libros sobre esto y sobre los alferes reales, ¿no? Que devuelve y da tierras a los indígenas, ¿no? A los nativos, ¿no? Que no eran tantos porque ya estaban mezclados. Hace una justicia contra los monopolios y terra latifundios, ¿no? Las reformas borbónicas, ¿no? Las reformas borbónicas entonces son eso, ¿no? Es la ruptura de todo ello, es una ruptura de la convivencia, ¿no? Otra de las cosas es el pacto del mercado interno, ¿no? Las mercaderías llegaban desde Europa, llegaban al Callao y en el Callao se encargaban de distribuir a toda América y quienes lo hacían eran los propios indígenas y nativos, o sea, no había tal explotación colonial, ¿no? Tupac Amaru, quizás un Cañari que tiene el privilegio y todas las familias de curacas que, o sea, que se benefician con el mercado interno, forman sociedad, forman espacios de desarrollo, ¿no? El mercado interno es fundamental. Sempata Sadurian trabaja sobre esto y muchos economistas, Tristan Plath y fin, tantos historiadores de la colonia. Entonces no hay pues tal opresión. Había una convivencia, había ya una emancipación, una independencia había hasta 1740. O sea, ¿de qué independencia hablamos? ¿De qué opresión hablamos que en el himno nacional, todo el discurso criollo, que no son ilustrados, ¿no? Los ilustrados son otras cosas. Hasta miren, había una posibilidad de que los pueblos mismos andinos ponían tributo, cuánto pagar, cómo pagar, y sus momias, sus malquis, presidían este hecho. Así que no había tal opresión, ¿no? Había un equilibrio, una convivencia. Bueno, todo se malogra, ¿no? Como se dice en 1740, ¿no? Ahí sí realmente se malogra todo, cae ese poder que habían logrado el pacto, y entran de un modo tan agresivo y tan feo los Borbones, que son los nuevos neoliberales, ¿no? Que aprovechan de la ilustración del siglo XVIII, XIX, la revolución industrial, aprovechan su parte solamente instrumental, ¿no? Su parte de lucro y del dominio, pero no siguen sus leyes y sus principios de igualdad, democracia, ¿no? Equilibrio de poderes. O sea, solo sacan de estos avances científicos la parte utilitaria, la parte interesada, pero no la parte humana. Entonces sale la España culta y entran los peores, los anglosajones, cínicos, franceses, holandeses, ¿no? Pero claro, no todos ellos que son así, los holandeses, los franceses, sino esa parte cínica, ¿no? De incluso también españoles, ¿no? Colaboradores cínicos. Entonces, toman el poder ellos y desconocen todos los avances que habían habido hasta ese entonces, ¿no? Hemos visto que cae Napoleón, ¿no es cierto? Robespierre lo malogra toda la revolución y estos vivos instrumentalistas son los que crean todo este clima, ¿no? En el mundo está pasando eso, ¿no? Que la gran era de la ilustración, las revoluciones burguesas, ¿no? Caen por radicalizaciones, ¿no? El feudalismo se ayorna de cambiar todo para no cambiar nada, por eso se llama
este proceso, y terminan pues estos señores feudales tomando la revolución industrial, tomando la parte más cínica, más instrumental, y son los que toman el poder en forma de Borbones. Los Borbones son verticales, no creen en nada, no creen en los pactos, no creen en nada de lo que hizo España anteriormente, ¿no? ¿No? Entonces los nórdicos toman el poder, rompan el pacto, no hacen las reformas borbónicas, más opresión, sacan a los curacas del poder, sacan todo. Ellos sí son los verdaderos opresores y no la España anterior. Entonces, de nuevo volvemos a estas dos Españas, ¿no? La España de la convivencia y la España absoluta totalitarista. Entonces aquí vemos cómo estos pueblos Chimor, Cañaris que habían entrado al poder, todos son sacados del poder. Se elimina el poder compartido, los alfereces reales, los caciques, los mestizos, se niegan las autoridades, los virreyes son cambiados, en vez de corregidores que eran aliados de los nativos, de nosotros, ¿no? Se crean los intendentes, ¿no? Se suben los impuestos por 10, se eliminan los mercados, se mete mercadería forzosa, y los borbones criollos luchan a muerte contra la mancha india, que así se llamaba, ¿no? Y se crea un resentimiento, porque ambos se matan entre ellos, los indígenas que así les llamaban del sur del Perú, sobre todo, y Bolivia, matan a Borbones, Borbones matan a indígenas, terrible, y se genera un resentimiento. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Es en estos resentimientos que se crea la llamada independencia, entre comillas. Entonces, después de las rebeliones del siglo XVIII, los Borbones, toda esta ruptura del pacto, los criollos borbones, ahora ya son criollos borbones, ¿no es cierto? Que están que ya que saben que el virreinato va a caer, ¿no? Entonces dicen, oye, un momentito, uno de dos. O ellos vienen por nosotros y nos destruyen, o nosotros vamos a ellos y los destruimos. Pero con el cuento de la libertad y la emancipación, los destruimos a ellos, los desarticulamos, tomamos el poder antes que ellos tomen y nos sometan a nosotros. A esto se llama la campaña libertadora del sur, así con todo ese nombre rimbombante, y la campaña libertadora del norte, ¿no? Entonces, prácticamente quienes crean la independencia en el Perú no son, pues, realmente emancipadores, ¿no? Porque en las rebeliones del siglo XVIII sí se dieron proyectos de frente único, ¿no? Un país de todos los grupos, una alianza de todos los grupos, ¿no? Pero aquí no, aquí no, aquí hay que destrozar la Mancha India, tal es así que Bolívar decreta la expropiación de tierras, se expropia tierras y se genera todo ello, ¿no? Entonces, esta explicación contra España surge más o menos de los jesuitas, de los ilustrados de Estados Unidos, del neocomunismo. Pero la verdad es esta, ¿no? Que la independencia no fue un acto, digamos, visto a los antecedentes, ¿no? De emancipación de los pueblos, sino por el contrario, un acto de uh, prevenir, adelantar, puesta de mano de los Borbones, que ahora son criollos, San Martín y Bolívar, y vamos a ver que todo el siglo XIX va a ser un siglo de desastres, un siglo de opresión, de oprobio, un siglo terrible, y el siglo XX igual, partidos políticos que se crean pero que después terminan en oligarquías, y lo que vemos ahora, un racismo de Lima contra el sur, que es la continuidad de ello, prácticamente es la continuidad de todo esto, ¿no? Hasta aquí más o menos esta parte de la historia donde demostramos que no hay tal independencia, que más bien la época anterior a las reformas borbónicas sí estábamos logrando independencia y de que no les debemos nada a ellos, más bien un cambiar todo para que no cambie nada. La idea no es volver, por supuesto, a la antigua convivencia que tuvimos de 1570 a 1740, sino reproducir su espíritu y los elementos más importantes para de ahora en adelante convertirla en algo más actual. Hasta aquí la presente reflexión.
Ya estamos de regreso, esta es Exitosa Perú, la radio que integra a los peruanos. Y estamos en una época en que nos deberíamos sentir más integrados, ¿no? Más peruanos, parte de una misma nación, con objetivos comunes. Pero nosotros tenemos en realidad 200 años, ¿no?, de este proceso de independencia, y yo le llamo proceso porque lo estamos todavía teniendo, y justamente hemos llamado a alguien para que nos dé mayores, ¿no?, luces sobre este particular, porque mucha gente siente que este es un país trunco, ¿no?, que es una nación truncada, ¿no? Y para preguntarle hemos llamado al historiador Martín Romero Pacheco, también es pedagogo, sociólogo, no muy importante porque él tiene, para muchos, les guste o no, las cosas claras. Don Martín, muy buenos días. ¿Cuál es la sensación que usted tiene en este momento de país en el Perú? Buenos días. Sí, buenos días. Yo voy a decir algo que de repente mañana van a pedir que me quemen vivo y a poquitos por semanas en la Plaza de Armas. Pero voy a decir algo como científico, porque usted me llama como historiador científico, y el Perú se estaba forjando desde 1570, cuando los conquistadores que querían apropiarse de esta tierra y sacar a España, al Estado español, pues estaban haciendo lo que querían, hasta que se dio una rebelión en 1565, y vino el virrey Toledo y puso en orden las cosas. Pues puso en orden las cosas de tal manera que muchos de los que participaron, las grandes etnias, que no eran incas, ¿no?, porque los incas habían sido muy tiranos, organizaron la nación, el Estado peruano, la nación. Y les dieron a los incas, a los cañaris, a los nativos, ¿no? Pero no eran tan nativos porque ya estaban mezclándose, a diferencia de Inglaterra. Aquí los españoles vinieron a construir una sociedad. Y construyeron una sociedad. Pese a que habían repúblicas de indios, repúblicas de españoles, los dos vivían en armonía. Le explico. La economía era manejada por los caciques, los curacas. Había en el Estado, a nivel político, un órgano consultor paralelo, como un congreso que se llamaba el Alférez Real, que era un cogobierno, ¿no es cierto? Habían, pues, un país que se estaba construyendo, de interacciones, de mercado interno, de participación, de democracia, de pluralidad. Entonces, pues, este país que se estaba forjando cae en 1740 con lo que se llaman las reformas borbónicas, que es un grupo de estos que están ahorita, hablamos con usted, que hay empieza una etapa de saqueo, de total enajenación, ¿no? Son los neoliberales de esa época, los Borbones. Toman el poder y rompen todo este pacto y esta armonía que había. Y ahí es que se levanta Túpac Amaru, no para expulsar a los españoles, sino esas rebeliones se dan para volver a ese estado más o menos, pues, de convivencia. Por supuesto que no era, pues, total, ¿no?, porque era época colonial, todavía la idea de igualdad, todo esto está creciendo, ¿no? Pero ya era un avance. Claro, Entonces, como usted dice, había una convivencia pacífica que debía seguir desarrollándose, que tenía que seguirse desarrollándose, más aún con el mestizaje, ¿no? Así es, exacto, lo dice usted con exactitud, porque España era un estado adelantadísimo. No se olvide usted que el año 711 llega a España, los moros forman el Jal andalú. Los moros llegan con todo el conocimiento del mundo grecorromano, Aristóteles, Pitágoras, Jenofonte, los mejores, y logran hacer un estado multicultural, porque ahí habían judíos, habían moros, vascos, cartagineses, romanos, visigodos. Oiga, 1000 años antes que el resto de Europa, ya España conocía el logos, la presencia griega y la convivencia. Así que todo eso que nos han dicho, que España, que eran unos criminales, todo eso, oiga, esa es propaganda de los ingleses y norteamericanos que odiaban España porque querían sus territorios. Claro, ahí había una guerra de imperios, pues, ¿no? Había unas guerras a nivel mundial. Perfecto.
cosa hacían los ingleses? Mataban, exterminaban a los indígenas, solamente sacaban, explotaban. Pueden ver en esa película El Renacido, por ejemplo. Ahí está, esa película El Renacido es la típica forma de que dominaron los ingleses. Pero, ¿a qué vamos? Vamos a que Tupac Amaru dijo, viva el rey, pero muere el mal gobierno. O sea, Tupac Amaru pedía volver a ese pacto, pero actualizarlo. Entonces, los Borbones habían cometido graves crímenes en las rebeliones. Y también los radicales indígenas habían matado Borbones. Entonces, San Martín y Bolívar no vienen para liberarnos, crear la república, por favor. Son gente muy buena, gente que tenía avanzados. Viene para evitar que la mancha india, que así llamaban a Bolivia y Perú, el sur del Perú y Bolivia, la mancha india no se vengue y no venga a Buenos Aires o no venga a Caracas. No sé si te dejo entender. Sí, lo entiendo. O sea, ellos vienen aquí a anticiparse. O sea, cuando se dice, discúlpeme, don Martín, cuando se dice que San Martín y Bolívar inician un proceso independizador en toda América con el objetivo, ¿no?, de sellar la independencia de sus pueblos, de Argentina, de la Gran Colombia, ¿no es tanto así? Claro que sí, pero una independencia y una toma del poder Borbón, de los criollos Borbones. Claro, porque ellos proponían todavía un gobierno de ese mismo tipo, ¿no? Así es, excluyente y español, pero cambiando el nombre ahora criollos. En cambio, el proyecto de Tupac Amaru, y esto que les doy a los indigenistas radicales, por favor, estos indigenistas radicales, yo no sé qué cosa piensan. El proyecto de Tupac Amaru no fue un proyecto indigenista. Oiga usted, el proyecto de Tupac Amaru fue un proyecto de frente único. Tupac Amaru unió a los peninsulares, a los criollos, mestizos, castas, indígenas, porque así se dividía la sociedad. No estoy diciendo que sean indígenas, no, así se dividía. Era un frente, era una rebelión amplia. Tupac Amaru no era un indígena ahí que mascaba coca, que estaba en su... No, era un hombre de mundo, viajaba a Europa, era ilustrado. Era muy instruido, ¿no? Era muy instruido. Por supuesto, hijo de los jesuitas. Y los jesuitas en ese entonces pues son la crema innata de la materia aquí. Un hombre internacional que tenía un proyecto enorme. ¿Cuál proyecto indigenista? No. Tupac Amaru quería un proyecto grande, algo así como más o menos el APRA, no el APRA del Partido Fiesta de la Canción, sino el APRA original con Mayate, ¿no es cierto?, que unía a todos los pueblos contra el gran imperio, ¿no? Entonces, San Martín y Bolívar no vienen con el pretexto. Ya el régimen virreinal ya estaba muerto, era solo cuestión de tiempo, nomás un tincazo. Y con ese pretexto ellos dicen, no, antes que ellos hagan su frente único, nosotros vamos a hacer un gobierno único de Borbones y criollos. Por eso hay que tomar el poder. ¿Me entiende? O sea, el asunto era eliminar, erradicar a la mancha india del proyecto. Por eso es que lo primerito que hace Bolívar, ya que está constituido porque San Martín no pudo consolidar, es eliminar las tierras de las comunidades campesinas. O sea, Simón Bolívar fue mucho más cruel que Pizarro, fue mucho más tirano que Toledo, el rey. Les quitó las tierras a las comunidades, a los llamados indígenas, y recién Velasco, el 24 de junio de 1979, les va a devolver. Fíjate. Y en todo ese proceso, y hemos dado ahí un salto enorme, y en todo ese proceso se crea pues un resentimiento, que lo seguimos jalando hasta ahora. Por supuesto. Por eso es que inmediatamente después que se va todas las huestes de Bolívar, en 1827, o sea, 3 años después de su supuesta independencia en la batalla de Junín y Ayacucho, es que se levantan los fuegos contra la república, contra esta república entre comillas, que se llamaba república, pero en realidad era lo mismo que la colonia
Colonia, pero con otros demonios. Pero ya no estaban los españoles. Por supuesto, pero son los españoles. San Martín y Bolívar y los criollos y los borbones son hijos de los borbones, o sea, ni siquiera de los austrias, o sea, los anteriores. A ver, le explico. En 1740, toda esa España que había hecho el pacto con los caciques y con los curacas, sale, porque esa casa que se llamaba los Habsburgo cae por razones políticas en Europa. Y entran los más criminales, los más despiadados, los más mercantilistas que hasta ahora están haciendo la economía mundial. Son los borbones, que no son ni siquiera españoles, ahora, son más franceses. Don Martín, yo entiendo que acá hay mucho para explicar, muchísimo para hablar, pero yo quisiera que nos demos un salto ya a este momento con esa introducción espectacular que usted nos ha dado para poder entender qué es lo que está pasando ahora. ¿Por qué estamos viviendo en un momento de confrontación? No, parece que con lo que usted nos ha relatado hubiéramos regresado a 1821, donde finalmente no sabemos qué es lo que queremos. Así es. No se olvide que el siglo XIX es el siglo del saqueo. Todititos, porque yo puse un caballo, por decirte, a 5 pesos. Uy, me creo bonos de deuda por 50,000 pesos. Por ese caballito que he puesto al Independiente. Es un saqueo terrible. Entonces, parte de un sistema mundial que ahorita ha saqueado el mundo. Después de las crisis del 29 que nos llevan a la Segunda Guerra Mundial, la terrible. Después del asalto a las economías de Europa que hace Estados Unidos para salvarles de los nazis. Después de la crisis del petróleo. O sea, los mismos borbones de los que hablo han gobernado el mundo y se han gobernado hasta ahorita con la burbuja del 2008, que para salir de esa burbuja le han dado a China para que fabrique barato y ellos solucionen su problema. Y China, ¿qué ha hecho? Explota gente, ¿no? Le financia a Rusia con la guerra de Ucrania. Ahora fíjate cómo les ha estallado la bomba en la cara, y ha creado la depredación del mundo y el COVID. Ese mismo régimen Borbón que nos ha liberado supuestamente en 1821-24. Entonces lo que estamos viendo ahorita es que nunca se ha visto en el mundo que las dictaduras están 50%. Antes las dictaduras eran 20% en el mundo. Ahora están avanzando, y en el Perú también. Ya no puede el presidente disolver el Congreso, ya no podemos hacer reformas, todo lo tiene el Congreso, el Poder Judicial, el Jurado de Elecciones ahorita cae, ya cayó el Tribunal Constitucional, todo está pasando en el mundo. Y ahora, don Martín, el tema es, ¿tenemos salida? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la válvula de escape? Antes normalmente en los 70s, 80s, 60s, la válvula de escape era pues el golpe militar, entraban los militares a poner orden, ya se acabó, ya mucha pelea. Ahora, ¿cuál es la válvula de salida? La ciudadanización, esto que hemos empezado a ver el 19, ya pues para algunos será que pues Castillo, la nueva Constitución, ya, sueña, ¿no? Pero gran parte de la clase media está ya movilizándose para recuperar la democracia. Sabe que su bolsillo, mira, el bolsillo, que es lo que más nos duele, no va a tener garantía si es que no hay una recuperación del contrapeso de poderes. Porque sabe que los monopolios, artículo 61 de la Constitución actual, yo no sé qué cosa quieren cambiar, prohibido los monopolios, y los monopolios te malogran la vida, te cortan trabajo, hacen lo que está pasando ahorita. Ahora, el modelo económico, usted me señala que el sistema ya está llegando a una degeneración, pero ¿qué sistema? El sistema económico, el sistema democrático, seguimos con un sistema político, ¿no? de democracia, o en el tema económico libre mercado. ¿Eso es lo que tenemos que cambiar? Usted lo que acaba de decirlo, juntar los dos, porque por un lado ha ido la democracia como solamente un enunciado, y por otro lado el mercantilismo, que ni siquiera es capitalismo y economía liberal. Claro, no, el mercantilismo nos ha hecho daño, es cierto, pero hablemos de libre mercado sano, ¿no? Perfecto, pero eso necesita
un sistema político equilibrado y realmente democrático. Ahí está, usted lo ha dicho. O sea, por su lado ellos la economía y por otro lado nos han engañado con una democracia. Ahora la democracia, si no controla el libre mercado, si la democracia y el régimen político, lo que se llamaba las reformas de segundo orden, ¿no es cierto?, lo que no hizo Fujimori, a Fujimori le debemos en la economía liberal y le agradecemos, pero después se corrompió, asesinó. No, y se acobardó porque tenía que ir en el segundo proceso, continuar el proceso, pero ya no lo hizo. Perfecto. Entonces la salida que usted me pregunta es esa, el segundo proceso. Eso requiere una movilización ciudadana, restituir partidos políticos, fortalecer instituciones. Hemos tocado fondo con este enfrentamiento que hemos tenido, casi fratricida, entre peruanos, entre hermanos, mirándonos los costeños con los serranos, no, los blancos con los negros, los cholos con los blancos, no sé, no, ha sido muy difícil, ¿no? Sí, se parecía ya superado, ya parecían las ideas fascistas superadas. Ahora ya la ciencia nos habla de un genoma humano, un mapa, donde sabemos que somos igualitos, todos tenemos 100.000 millones de neuronas, todos nos podemos adaptar al mundo desde nuestras culturas. Dios mío, ha vuelto el fascismo, los saludos nazis, el decirte que es loco porque eres serrano, porque no coincides con ellos. ¿No es cierto? Ha vuelto el pensamiento totalmente religioso fanático. Ahora, pero el fanatismo viene de los dos sitios, ¿ah? Porque usted ha escuchado al señor, ¿cómo se llama? Aníbal Torres. ¿Usted lo escuchaba cuando frente a los niños les decía que los niños de San Isidro eran sus enemigos? Exacto. Entonces estamos ante el gobierno de una economía criminal que alienta a los extremos de izquierda y de derecha, que son lo mismo. Esta mañana yo recordaba cuando el 22 de junio del 41 los nazis invaden la Unión Soviética, Stalin se queda petrificado y dice, ¿cómo mi amigo? Si yo con Hitler somos amigos, patas contra la democracia occidental, bla, 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 bla. Un mes no reaccionó, pues que avanzaron los rusos hasta Stalingrado, hasta Sebastopol, ¿no es cierto? Y entonces eso quiere decir que los extremos se juntan, son lo mismo. Mira la lista que está viendo ahora en el Congreso, mira los dos representantes que van a ganar. O sea, y va a ganar, ¿ah? Y va a ganar esa lista. Y estamos en eso, pues justo eso ya. ¿Y eso va a ahondar, usted cree, o finalmente podría convertirse por ahí, de repente usted ve una luz y diga, estamos llegando por lo menos a consensos mínimos? ¿Usted lo ve todo lo contrario? El que mejor ha alentado la marcha del 19 es el gobierno, con cada una de sus torpezas, con sus miedos. Ahí te das cuenta ya, con estas listas, con esto que ya no dan más, que cada vez que se mueven empeoran la cosa, ¿no? Y perfecto. No hay otra salida que ir hacia una democracia, formar la república, contrapeso de poderes, Estado de Derecho. Pero el Perú, finalmente, el mensaje de don Martín, ¿el Perú tiene futuro? Sí. Como nación, no, como Perú. Los ciudadanos están arriba, con nosotros los ciudadanos, porque los mejores somos los más. Y un día va a salir y así sale. Vamos siempre para adelante. Eso es lo bueno de estructuras de países milenarios que tienen estructuras históricas como nosotros de democracia y de mercado. Tenemos, y eso va a triunfar siempre, téngalo por seguro. Gracias, muchas gracias don Martín por su tiempo y por sus palabras. Gracias a usted, siempre. No, don Martín Romero siempre, ¿no? Dando ahí, hay algunos que no nos gustan, algunas cosas que nos dice, ¿no? Hay otros que no les gusta, otras cosas, ¿no? Democracia y mercado, ¿no? Me quedo con esa parte final, ¿no? Hay otras cosas que seguramente dan para el análisis, para la controversia, democracia y mercado. Y es cierto, todo se ha tergiversado al gusto de muchos grupos de poder, ¿no? No deja de tener razón, pero justamente contra eso tenemos que luchar. Y también me quedo con el mensaje final. Por supuesto que tenemos futuro como país, como nación, como peruanos, ¿no? Más adelante, en un par de horas más, seguramente ya sabremos